Bien, buenas noches, colegas, ¿cómo están? Ahora sí ya nos dieron el audio. Para no exigir más allá de lo que establece el currículo, o de repente exigir o no estar exigiendo lo que realmente tiene que lograr el estudiante en cada grado, porque de repente le estoy haciendo las cosas muy fáciles o muy difíciles. Ahora, los estándares no son rígidos, ¿ah? No se trata también de que el estudiante obligatoriamente llegue hasta ahí. Los estándares son o nos sirven para mirar siempre hacia atrás y hacia adelante, ¿no? ¿Por qué? A ver, voy a retroceder aquí. Si yo miro los estándares, y por ejemplo, yo tengo un estudiante que está en tercer grado y me doy cuenta que los desempeños que están en tercer grado, por más que hago la mediación, por más que hago adaptaciones o adecuaciones, siguen siendo muy complejos para el estudiante, es porque de repente tiene dificultades, entonces tal vez necesito mirar el estándar del nivel 3, ¿no? Porque de repente está con desempeños todavía de segundo grado y que le falta consolidar. Entonces, la mirada tiene que ser hacia el estándar del nivel 3, del ciclo 3, ir mirando ahí, ¿no? ¿Qué desempeños faltan consolidar y que tienen que ser desarrollados porque van a servir también de insumos para que siga desarrollando los desempeños de tercero y a su vez estos los de cuarto y así sucesivamente? Si yo no logro cerrar esa brecha y quiero siempre exigir lo que le corresponde en el grado, pero sin consolidar lo que debió lograr un grado anterior, entonces siempre el estudiante va a presentar dificultades. Es ahí que lo que decimos nosotros coloquialmente, mira tu estándar, el anterior, ¿no? O puede suceder al revés también, ¿no? Que hay estudiantes muy hábiles y que estando de repente en el cuarto ciclo y está en cuarto grado, tal vez a estas alturas del año ya esté desarrollando los desempeños y sea muy hábil en lograrlos. Entonces, para él, tengo que hacer adaptaciones, de repente retarlo y desafiarlo a que logre desempeños no de cuarto grado, sino de quinto, ¿no? O sea, ya no miro el estándar del ciclo anterior, sino tengo que mirar el estándar del ciclo superior. ¿Por qué? Porque de repente las capacidades, ¿no? Y el nivel de aprendizaje de este estudiante tiene que seguir progresando, no lo puedo detener. Entonces, el estándar sirve para mirar al ciclo anterior y sirve para mirar al ciclo superior. Los desempeños también, ¿no? Si yo miro acá, estoy en el tercer ciclo, y si el estudiante tiene dificultades para lograr los desempeños de segundo, tal vez sí esté logrando los desempeños de primero. Pero eso que me da a entender, que todavía al estudiante le falta consolidar los desempeños de primero y para él tengo que hacer esa adaptación de que consolide estos desempeños para que después siga avanzando en los desempeños de segundo. No, pero el estudiante ya está en segundo, ¿por qué le tengo que enseñarlo de primero? Esa mirada de pensar porque ya está en el grado que está, ya le tengo que enseñar según el grado que le corresponde y no atender a que lo que realmente necesita, eso ya pues es un enfoque tradicional, ¿no? Recuerden que los niños de primero automáticamente pasan a segundo, pero no porque pasan a segundo ya aprendieron todo lo que está en primero. Como no hay repitencia, la promoción es automática, entonces hay que consolidar todavía lo que los estudiantes todavía necesitan aprender. Ahora también en segundo, tercero, cuarto y quinto, los estudiantes han pasado al siguiente grado, pero no porque han pasado, ya han consolidado sus aprendizajes del año pasado. Recuerden que muchos de los estudiantes han estado con la promoción guiada. Algunos han consolidado sus aprendizajes desde marzo hasta julio. Y los que no han consolidado, ahorita están en el refuerzo escolar. Miren, ¿eh? O sea que un estudiante que está en segundo y que todavía no logra los desempeños, bueno, en segundo, de primero sí, ¿no? Porque de repente tal vez, como en primero no hay, tiene que seguir desarrollando sus desempeños de primero y el profesor tiene que tener ese ojo pedagógico ahí, ¿no? Pero si está en tercero, por ejemplo, y ahora está en el grado que es cuarto, todavía sigue en el refuerzo escolar con los desempeños de tercero. Porque si ya el estudiante ya logró los desempeños de tercero y ya está desarrollando los desempeños de cuarto, entonces el estudiante ya debió ser consolidados sus aprendizajes en el mes de julio del año 2020, cuando estaba en tercero, y ahorita tiene que estar desarrollando ya los desempeños de cuarto. Entonces, hay ese tema ahora, ¿no? Hay ese tema. Y por eso hay ahora ese tema de la diversidad, que todos los estudiantes no tienen los mismos niveles de aprendizaje, ¿no?
hay una aula heterogénea ahora, con diferentes aprendizajes. El tema se me complica a mí como profesor. ¿Por qué? Porque ya no tengo que hacer una sola planificación igual para todos, ¿no? El tema se me complica porque hay que estar mirando qué es lo que los estudiantes necesitan más y en algunos casos, por grupos, tengo que estar haciendo adecuaciones y en algunos casos de manera individual, tengo que estar haciendo adaptaciones, ¿no? ¿Cómo se llama ese proceso en el cual el docente contextualiza, desarrolla adecuaciones y también desarrolla adaptaciones? No solamente la planificación, sino que lo que está planificado después se hace mediación y también se tiene que hacer evaluación formativa, ¿no? ¿Cómo se llama todo ese proceso? A ver cómo o quién lo escribe. Eso tiene dos palabras. ¿Cómo se llamará ese tema? Cuando el docente constantemente está haciendo, de acuerdo a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, está haciendo la contextualización, está haciendo las adecuaciones y está haciendo las adaptaciones. Ya está. Eso me lo escribe acá Alicia Enríquez, me dice que eso es la diversificación curricular, ¿no? Claro, la diversificación. Tenemos que estar diversificando. ¿Y por qué se llama diversificación? Diversificación viene de diversidad, ¿no? Donde no todo, no hay igualdad, sino diversidad. ¿Qué significa? Que hay diferencias. Y si hay diferencias, hay que tratar este tema de manera diferenciada, ¿no? Claro, uno dice, pero es más trabajo. Claro, eso no lo vamos a negar. Es más complicado también, es más complejo también, ¿no? Ahí viene nuestro compromiso, ¿no? De asumir la atención de los estudiantes de acuerdo a lo que realmente necesitan, ¿no? Ese enfoque, ¿cómo se llama? Cuando le damos no a todos lo mismo, sino le damos lo que realmente necesitan. Porque los enfoques también son para el docente, también son para los directivos, también son para los padres, también son para las autoridades, es para toda la sociedad, ¿no? ¿Cómo se llama ese enfoque en el cual le damos oportunidades a que los estudiantes aprendan, pero según sus necesidades? A ver, ¿quién lo escribe? ¿Cómo se llama ese enfoque transversal? Ajá. A ver, ¿quién se anima a escribir el enfoque? A ver, acá me pregunta Alicia si qué diferencia hay entre contextualización y diversificación. No, es que la diversificación es el todo, ¿no? La diversificación es el todo. La diversificación es un paquete que incluye tres elementos, ¿no? Dentro de la diversificación está la contextualización. ¿Por qué la diversificación se hace a través de la contextualización? Porque nuestro país no es homogéneo. Así como el aula no es homogénea, es heterogénea porque hay diferencias, nuestro país también es homogéneo. O sea, no somos como otros países que tenemos casi la misma geografía, que no hay mucha diversidad cultural, ¿no? Que todos hablan el mismo idioma. Acá hay diferentes idiomas. Mire, tenemos quechua, tenemos aguajún, tenemos campa, tenemos castellano, tenemos diferentes tipos de quechua, ¿no? Hay quechua cusqueño, hay quechua ayacuchán. O sea que el quechua también tiene sus variedades. Entonces, miren, hay diversidad en el idioma, hay diversidad en costumbres, hay diversidad en forma de ver el mundo, la cosmovisión, hay diversidad de formas de pensar, hay diversidad de religiones, hay diversidad de geografía, hay diversidad de necesidades. Entonces, con una experiencia que sale desde el Ministerio de Educación, a través de Aprende en Casa, esa experiencia no puede servir para todos los contextos. O sea, no se va a aplicar esa misma experiencia en Lima que en Tumbes, que en Andahuaylas, que en Loreto, que en Madre de Dios, que en Moquegua, que en Tacna. Claro que nos puede servir, es un insumo, pero cada región tiene que contextualizarlo de acuerdo a su realidad. Entonces, ¿cómo se llama ese tema cuando lo adapta de acuerdo a su contexto? Eso es la contextualización, ¿no? Pero después de hacer la contextualización, tiene que mirar también no solamente el contexto, sino a sus estudiantes. ¿Qué necesitan mis estudiantes, por ejemplo, aprender? Porque todavía tienen muchas dificultades en ello. Ahora, no solamente es uno.
si no son 5 o 10 o tal vez todo el aula. Cuando hay necesidades de un grupo, que puede ser un grupo pequeño o puede ser un grupo mediano, que son más de 10, o puede ser todo el aula. Entonces, la diversificación ya no solamente contextualiza, sino tiene que adecuar, hace las adecuaciones. ¿Qué cosa es la adecuación? La adecuación es que si el estudiante tiene muchas dificultades en esta competencia que se llama, se expresa oralmente en diversos tipos de textos, esta competencia tiene que estar en la planificación de la siguiente experiencia. ¿Por qué? Porque es una necesidad, pero la experiencia que me viene de Ministerio de Educación no la he puesto, pero yo la voy a poner. ¿Y por qué la pongo? ¿Por qué la voy a poner en la planificación? Porque en mi realidad, en mi aula, sí la necesitan mis estudiantes. No se están expresando oralmente bien. Entonces voy a planificarla. Ahora, si está en la planificación, pongo la competencia, pongo las 6 capacidades, pongo los desempeños de mi grado, pero también tengo que poner, ¿qué más? Los criterios de evaluación, las evidencias y los instrumentos que voy a usar. Y después no se quedan en la planificación, sino tengo que hacer la mediación. Y también tengo que recoger las evidencias para hacer la retroalimentación. O sea, no solamente es, cuando yo adecuo, no solamente es adecuar en la planificación, sino también esta se traslada a la mediación y se traslada a la evaluación. Pero ¿qué pasaría si hay un estudiante o hay estudiantes que también necesitan mayor acompañamiento, ¿no? Y el tema es individual. Cuando el tema es ya de un tratamiento individualizado, ya no sería solamente adecuación, sino que también, aparte de la adecuación, a esos estudiantes que necesitan más, eso no quiere decir que no sean inteligentes, sino que necesitan más apoyo, necesitan más motivación, más estímulo, más acompañamiento, ¿no? Ese tema ya son adaptaciones que hay que hacer para que el estudiante supere sus propias dificultades, pero con el apoyo, la guía y la orientación de quién? De nosotros que somos los maestros. Nosotros somos docentes y a la vez somos tutores, como docentes de educación primaria, ¿no? Le tenemos que dar ese soporte socio-emocional para motivarlo, para decirle que sí puede, teniendo altas expectativas y confianza en que sí lo va a lograr, y que el estudiante también vaya adquiriendo mayor seguridad y confianza en sí mismo, y que tenga iniciativas y la predisposición y la motivación para querer aprender, ¿no? Y ahí va a comenzar él poco a poco a avanzar, ¿no? Pero hay que hacer ese tratamiento también individualizado. Muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿y hay tanto trabajo tengo que hacer? Claro, es el compromiso. Bueno, ese es el enfoque actual, ¿eh? Yo le estoy hablando del enfoque actual. También soy honesto en que hay más trabajo, ¿no? Que la cosa se complejiza, que obviamente que eso me puede estresar. Eso también es verdad, no lo puedo negar. No podemos tapar el sol con un dedo. ¿Cuál es la diferencia entre adaptación y adecuación? Ah, ya, claro, la adecuación es, por eso le decía, la adecuación es cuando son necesidades no individuales, no son son necesidades grupales. Puede ser un grupo pequeño, ¿no? De 2, 3, 4, 5, ¿no? Puede ser un grupo mediano, 10. Puede ser todo el aula, que de repente todo el aula necesite, se comunica oralmente, ¿no? Hay que adecuar para todo el aula o para un determinado grupo, pero si ya el tema es individual, ya son adaptaciones. Muy bien, entonces ahí, por ahí me habían escrito el enfoque es búsqueda de la excelencia y el enfoque se llamaría, claro, tiene que ver con la búsqueda de la excelencia, cada estudiante tiene que buscar cada día su superación, pero el enfoque de atender a la diversidad es el enfoque inclusivo, ¿no? Por eso se llama el enfoque inclusivo y de atención a la diversidad. Acuérdense que tenemos que atender a la diversidad, ¿no? Las diferencias, ¿no? Y de verdad que somos una diversidad, ¿no? Somos tan diversos, pero a veces la escuela homogeniza, ¿no? Los trata a todos como si todos fueran iguales. Bueno, eso ha sido el enfoque tradicional, ¿no? Y estamos entrando a estos nuevos enfoques que nos dan la visión ya más panorámica de que los estudiantes no todos tienen el mismo punto de partida, ¿no? Hay algunos que vienen más atrás, tal vez unos que estén más adelante. Y si nosotros lo queremos mirar siempre en la línea de partida, me voy a dar cuenta con nitidez que no todos están en el mismo punto. Entonces, imagínense una carrera donde todos no partan de la misma línea de partida,
y quiero que tengan la misma línea de llegada. Obviamente, ¿quiénes van a llegar? Los que están en la línea de partida o los que están más adelante, ¿no? Los que están más adelante van a llegar más rápido y van a querer que esa línea de llegada sea mucho más allá. Los que están en la línea de partida, obviamente que van a poder llegar a la línea de llegada. Y los que están más atrás de la línea de partida, yo los tomo como si estuviesen todos en el mismo punto de partida y a veces no es así. Por eso es ahí que tengo que mirar el estándar del ciclo anterior, ¿no? O también como ir mirando el estándar del ciclo también superior, ¿no? Los estándares me sirven para eso, para ir cerrando brechas de aprendizaje, ¿no? Para ir haciendo este tratamiento de diversificación curricular. Muy bien. Entonces ahí estamos con la competencia se comunica oralmente. Unos últimos ejercicios. Por ejemplo, si un estudiante en un momento de su expresión oral eleva el tono de voz, ¿no? Y aparte de elevar el tono de voz, lo acompaña, ¿no? Levantando sus brazos, como por ejemplo, esto es lo más importante, ¿no? Podría expresarse así un estudiante de cuarto grado. ¿Qué capacidad en ese momento estaría desarrollando? Cuando pone énfasis en un momento de su expresión oral y utiliza, ¿no? Su tono de voz con más, eh, con un tono de voz más fuerte y también levantando sus brazos. Ya está, se llamaría, utiliza recursos no verbales y también paraverbales, ¿no? Los no verbales como que el movimiento que hace levantar los brazos y los paraverbales el tono de voz, para enfatizar, ¿no? Claro, pero no solamente yo miro eso, esa es una partecita, lo estamos mirando así de manera fraccionada. ¿Qué pasaría si el estudiante está escuchando a su compañero que habla y está notando lo que escucha? ¿Qué capacidades estaría desarrollando ahí? Y está notando cosas que escucha, ¿no? Tal como las escucha. Por ejemplo, si su compañero dice, vamos a recoger, ¿no? Plásticos, vamos a recoger cartones, vamos a recoger papel que se ha desechado. Entonces, y él está anotando o mentalmente está también haciendo sus anotaciones mentales y dice, vamos a recoger plástico, cartones y papel desechado. Entonces, la información es prácticamente la misma que está escuchando. ¿Cuál sería la capacidad que en ese momento está desarrollando? A ver, ¿quién escribe? ¿Cómo se llamaría esa capacidad que cuando uno escucha, eh, bueno, casi ya digo la respuesta, ¿no? A ver, vamos a ver aquí. Aquí le escribe Rebeca y Mariela obtiene información explícita, ¿no? ¿Y qué pasaría si yo escucho a mi maestra que está hablando de cartones, que está hablando de recoger plástico, que está hablando de recoger también botellas descartables? Y yo digo, seguro que vamos a hacer un proyecto de reciclaje, ¿no? O sea, con lo que estoy escuchando ya me voy adelantando y puedo decir lo siguiente. Seguro que vamos a hacer algo de reciclaje. ¿Cómo se llamaría esa capacidad? Utilizando esa información explícita, yo ya puedo desarrollar otra capacidad, ¿no? Ya, esa capacidad es infiere. Y cuando yo me expreso como estudiante, haciendo un discurso que tenga pues una unidad temática, ¿no? O sea, que hable sobre el mismo tema, yo diga, claro, es que los residuos sólidos son pues los cartones, los plásticos, ¿no? Los tarros o las latas, que son parte de la basura, ¿no? Entonces mi discurso es coherente porque estamos hablando de los residuos sólidos en este caso.
¿Cómo se llamaría esa capacidad? Esa capacidad se llama, a ver, ¿quién ha puesto por acá? Mariela y Rebeca, ¿no? A de Cuba. Claro, ¿no? Y cuando cambio de roles como hablante y como oyente, ¿cómo se llama esa capacidad? Que cuando otro termina de hablar, yo comienzo a hablar y cuando otro está hablando, yo tengo que escuchar, ¿no? Esa es interactuar. Y la que me sirve para poder opinar, para poder explicar desde mi punto de vista ya personal, eso es reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto. Muy bien, entonces las 6 capacidades siempre las voy a utilizar. Es una competencia compleja, ¿eh? Pero es una competencia muy interesante, ¿ya? Esta competencia se desarrollará siempre, como por ahí el otro día en una capacitación me decía, profesor, claro que se tiene que desarrollar siempre, porque si no, que los estudiantes van a estar mudos. No hay estudiante que esté mudo, salvo que tenga esa discapacidad, ¿no? Que también puede ser probable. Entonces, cuando se pierde esta capacidad, se utiliza ya el lenguaje de señas. Pero si los estudiantes tienen esa capacidad de comunicarse oralmente, tiene que estar. No hay sesión en lo que los estudiantes no se comuniquen oralmente. No, pero la experiencia de aprender en casa no me la trae. Pero y entonces me estoy perdiendo una oportunidad valiosa de desarrollar esta competencia, porque siempre se va a desarrollar. Siempre las competencias comunicativas se desarrollan todas, porque siempre el estudiante va a expresarse, va a escuchar, va a leer y va a escribir. Pero a veces uno se guía solamente de lo que viene de aprender en casa y dice, no, acá me ha venido solamente escribe y entonces solamente voy a escribir. No hago lectura, tampoco se comunica oralmente, ¿no? Y ahí lo que hago es no darle las oportunidades a lo que los estudiantes también desarrollen estas competencias, que seguramente las hacen, pero no le hacemos el seguimiento, no las monitoreamos y no hacemos la retroalimentación, ¿no? Porque si no están planificadas, obviamente no le voy a poner énfasis en la mediación y tampoco en la evaluación formativa, porque le hacemos mucho honor a lo que hemos planificado, como tiene que ser, porque si no está planificado, estaríamos improvisando, ¿no? Entonces, siempre el tema empieza por la planificación, después se va a la mediación y después se va a la evaluación. Muy bien. Entonces, ya tenemos entonces que la competencia se comunica oralmente en su lengua materna y en los contextos donde se habla, por ejemplo, el quechua, se tiene que empezar por su lengua materna, que es el quechua. Y el castellano sería la segunda lengua. En el caso de zonas urbanas, donde no se habla otro idioma, y es el idioma castellano, obviamente que se comunica en su lengua materna, la lengua materna es el castellano, y ya no se desarrolla el área que se llama castellano como segunda lengua, ¿no? Muy bien, entonces no se olviden siempre de mirar el estándar, no se olviden siempre de mirar los desempeños y no se olviden también que los desempeños tienen que ser precisados porque después de ahí tenemos que nosotros elaborar los criterios de evaluación. Muy bien, vayamos a las situaciones de la práctica pedagógica ahora, ¿no? Que tienen que ver un poco con lo que hemos conversado. Muy bien, vamos a entrar entonces ahora a los casos. Y ahí vamos a conversar nuevamente seguramente sobre lo que hemos en este momento expuesto, ¿no? O este diálogo que hemos tenido a través de chat. También nos limita el tema de que los audios estén cerrados. Bueno, aquí en este curso de Grupo Amauta, los audios es una política, ¿no? Que se establecen todos, los audios están cerrados porque a veces se filtran y obviamente que sería mucho más rico que ustedes también pudieran dialogar, pero bueno, lo hacemos a través del chat. Ok, veamos. Número uno. Los estudiantes de cuarto grado visitan la posta médica de su localidad para aprender cómo se brindan los primeros auxilios. La enfermera le está explicando qué hacer ante algún accidente que pueda presentarse en la escuela o en sus hogares. A continuación se presenta un fragmento del diálogo que se suscitó. La enfermera dice, recuerde, para detener el sangrado de una herida, se debe presionar sobre ella de manera directa y uniforme durante 5 minutos con un paño limpio, utilizando la palma de la mano sobre el paño. Ricardo dice, ya, entonces la herida la debo presionar de manera directa, ¿no? ¿Qué capacidad de comprensión de textos orales
se evidencia principalmente en la intervención de Ricardo? A. Inferir información del texto oral. B. Recuperar información del texto oral. O C. Reflexionar sobre el contenido del texto oral. Miren, acá hay tres capacidades, ¿no? La capacidad de infiere, la capacidad de recuperar información de manera explícita también, o reflexionar. Muy bien, vamos mirando el chat. ¿Cuál sería ahí la respuesta correcta? Ok, a ver, fíjense bien, tómense un tiempito para leer nuevamente el caso y verificar de qué trata. A ver, lo leemos de nuevo. Lo que está en la elipse ahí. No, a ver, sí. Enfermera, recuerden, lo que dice la enfermera, recuerden, para detener el sangrado de una herida, se debe presionar sobre ella de manera directa y uniforme durante 5 minutos con un paño limpio, utilizando la palma de la mano sobre el paño. Ricardo, ¿qué dice? Ah, ya, la herida la debo presionar de manera directa, ¿no? Ok, muy bien, van apareciendo las alternativas que son variadas. Ajá, ya, ok. Muy bien, aquí la respuesta correcta entonces es la letra B, ¿no? Es recupera información del texto oral, que eso obtiene información explícita, ¿no? Miren, ¿qué es lo explícito acá? Lo explícito que dice la enfermera es, para detener el sangrado de una herida, se debe presionar sobre ella de manera directa. ¿Qué dice Ricardo? Ah, ya, la herida la debo presionar de manera directa, ¿no? O sea, está repitiendo o reafirmando lo que ha dicho la enfermera. O sea, es información que he escuchado y obviamente que la repite igual como la he escuchado, ¿no? Entonces, recupera información del texto oral. Si lo queremos llamar, obtiene información explícita del texto oral. No hay inferencia. Acuérdense que para inferir utilizo la información explícita, pero encuentro información implícita, ¿no? Que no está visualizada o que no está escuchada en este caso. Muy bien. Dos. Los estudiantes del quinto grado, organizados en grupos, están elaborando un proyecto para la prevención de desastres ante fenómenos naturales. En este contexto, los estudiantes han invitado al aula a un brigadista del Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, para entrevistar. Para ayudarlos a preparar la entrevista, la docente les ha entregado una lista con recomendaciones que deben considerar en su desempeño como entrevistadores. Estas son 3 recomendaciones incluidas en dicha lista. Recomendaciones para la entrevista. Primera recomendación: utilicen un vocabulario variado y preciso durante la entrevista. 2. Elaboren repreguntas para profundizar en las respuestas del entrevistado. 3. Mantengan el contacto visual con el entrevistado cuando dé sus respuestas. ¿Cuál de las recomendaciones se centra principalmente en el desarrollo de las ideas de la entrevista? A, la 1, B, la 2 o C, la 3. No, me dicen la 1, a ver, ¿qué pasó? Ah, se le fue el internet a la colega. La 1 es la B. Ajá, ok. Muy bien, van apareciendo ya las alternativas. Miren, hay 3 recomendaciones. Ya está. ¿Cuál dice de las recomendaciones? Se centra principalmente en el desarrollo de las ideas de la entrevista. Acuérdense que es el desarrollo de las ideas, ¿ah? Muy bien. Aquí la respuesta correcta es la letra B, ¿no? Es la número 2. Elaborar repreguntas para profundizar en las respuestas del entrevistado.
¿no? Eso me da o se centra en el desarrollo de las ideas, ¿no? Utilizar un vocabulario variado y preciso durante la entrevista es que me exprese de manera coherente y cohesionada, ¿no? Que mantenga el contacto visual, eso es ya utilizar recursos no verbales y paraverbales, que no es el caso de acá, ¿no? Aquí me están preguntando por el desarrollo de las ideas. Muy bien, entonces cuando se hace repreguntas, voy siguiendo la coherencia, ¿no? Y tengo que hacer las preguntas o las repreguntas sobre lo que estoy escuchando y tengo que tener comprensión de lo que estoy escuchando. Entonces la respuesta correcta es la letra B. Muy bien. 3. La docente del aula de primer grado de primaria busca promover la expresión oral de los niños. ¿Cuál de las siguientes acciones es menos pertinente para ese propósito? A. Plantear a los niños y niñas que elaboren predicciones antes y durante la lectura de cuentos. B. Pedir a los niños y niñas que todos los días practiquen las poesías, rimas, trabalenguas y canciones aprendidas hasta el momento. O C. Proponer a los niños y niñas que lleven al aula el cuento que más les gustó y compartan con sus compañeros por qué les gusta. Muy bien, ¿cuál sería aquí la respuesta correcta? Van apareciendo ya las alternativas. Perfecto. Gracias a los colegas que están participando en el chat de manera activa. Y podemos apreciar que, miren, dice, ¿cuál de las siguientes acciones es menos pertinente? O sea, la menos adecuada. Hay que tener cuidado con estas marcas que podemos aquí utilizar, que son recursos, ¿no? Que están aquí, recursos comunicativos, que me traen siempre las preguntas, cuando viene más, menos, ¿no? O me van subrayando siempre qué es lo que enfatiza la pregunta. Muy bien, aquí la respuesta correcta es la letra B, ¿no? Pedir a los niños y niñas que todos los días practiquen las poesías, rimas, trabalenguas y canciones aprendidas hasta el momento. Porque eso es lo menos pertinente para el desarrollo de la expresión oral. Yo recuerdo antes que cuando no pronunciábamos bien, nos hacían aprender trabalenguas y repetirlos, ¿no? También aprender rimas, aprender canciones. Claro, eso me puede ayudar en la pronunciación, ¿no? Ojo que no estamos hablando de pronunciación, estamos hablando de expresión oral. Acuérdense que la expresión oral es expresar mis ideas de manera coherente, de manera cohesionada, por lo tanto tienen que estar organizadas, ¿no? Entonces, no se trata de repetir o de memorizar algo y repetirlo, ¿no? Porque eso no sería expresar, eso sería copiar. Lo que queremos es que se produzcan textos orales, ¿no? Es igual cuando se escribe, si yo encuentro una canción o un trabalengua y la transcribo en otro cuaderno, del libro al cuaderno, eso es copiar, eso no es escribir, porque escribir es producir. Igual acá, expresarse no es copiar o repetir lo que dicen otros o lo que dice parte de un libro, sino expresar es decir sus propias ideas, sus propios sentimientos, su propia relación de ideas, sus propios conceptos. Eso es expresarse. La letra D dice plantear a los niños y niñas que elaboren predicciones antes y durante la lectura. No estamos hablando de lectura, ¿no? Esa está descartada. Y la letra C dice proponer a los niños y niñas que lleven al aula el cuento que más les gustó y compartan con sus compañeros por qué les gusta. Si la pregunta fuera, ¿cuál sería la acción más pertinente? En ese caso, ¿cuál sería la respuesta? Si en lugar de estar subrayada la palabra menos, dijera la palabra más, ¿cuál sería de las tres la más pertinente? A ver, vamos a ver quién la marca o quién escribe en el chat. La B es la menos pertinente, estaría descartada, así que estaría entre la A y la C, ¿no? ¿Cuál sería la más pertinente? ¿Que elaboren predicciones antes y durante la lectura? La descarto también porque estamos hablando de expresión oral. Y más bien que propongan a los niños que lleven al aula un cuento que más les ha gustado y que compartan con sus compañeros por qué les gusta. En ese compartir está que se van a expresar
con sus propias palabras qué es lo que han aprendido, qué es lo que les ha gustado más del cuento y por qué les ha gustado más, ¿no? Y eso sí, promueve la expresión oral. Muy bien, siguiente. Se repite otra vez la 3. Sonia, hay dos 3 entonces, ¿ah? Cuidado. Sonia